Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. No sé cuántos de ustedes han probado los desayunos sanos o tortillas sanas. Hace tiempo empecé a probar unos hot cakes que según eran sanos, pero el problema que tengo con este tipo de comida es que no saben muy bien. No sé ustedes, pero todo lo que pruebo me sabe como a pasto o a tierra. Necesito la mantequilla así derritiéndose en mis desayunos. Pero finalmente encontré unos, ya después si quieren les paso una receta, pero finalmente encontré unos que no saben nada mal, no saben mal, de hecho a mis hijos les gustan, un milagro del Señor. A mis hijos les gusta comer estos hot cakes que son sanos y cada vez que se los hago voy mejorando, pero siempre los quemo. Ese es el problema. Porque la masa es oscura, no sé qué tengan, no quiero ver los ingredientes, pero es un poco oscura y entonces cuando los estás cocinando, usualmente los otros hot cakes, los que no son sanos, pues son más claritos, entonces cuando los pones en el sartén y se están cocinando, pues sabes cuándo los puedes voltear porque ya está como que la parte de abajo está oscurecida, se está cociendo. El problema con estos es que no tengo ni idea de cuándo voltearlos. He intentado todos los métodos posibles, he puesto un cronómetro, he hecho lo que se me ocurría, pero cada vez que los volteo aparece la otra mitad quemada, es un pedazo de carbón. Y no sé cómo distinguir si estos hot cakes están maduros o no. ¿Sabes? Sería padrísimo el poder ver así a simple ojo si hemos madurado en Cristo o no. Si no fuera tan confuso muchas veces, si pudiéramos discernir si otras personas han madurado en Cristo o no, sería muy fácil discernir, si pudiéramos verlo a simple vista, si una persona ha vivido en arrepentimiento o no. ¿Cómo sabes si un cristiano después de pecar, después de caer, ha profesado arrepentimiento? ¿Y cómo puedes discernir si esa persona ha mostrado un verdadero arrepentimiento? Muchas veces parecemos como estos tipos de hot cakes sanos. Tal vez
no es tan fácil de distinguir. La semana pasada, ¿te acuerdas que estábamos viendo la transformación de Mardoqueo y la transformación de Esther? Y vimos cómo Mardoqueo cambia de un miedo a una seguridad en Dios. Mardoqueo está desesperado, sabe del edicto que se ha escrito en contra de los judíos, entonces Mardoqueo siente desesperación, se rasga las vestiduras y sale corriendo, atravesando la ciudad, gritando en angustia porque estaba desesperado. Sabía que su vida y la vida de todo un pueblo estaba en peligro. Pero vimos, ¿te acuerdas cómo Mardoqueo transiciona o cambia desde un desconsuelo, una desesperación a una seguridad, una confianza en Dios? Y entonces no solamente que es transformado él, pero tiene la templanza, la seguridad para hablar con Esther, animarla y decirle que no necesita preocuparse demasiado, porque si no es Esther, la salvación vendrá de otro lugar. Y entonces Mardoqueo le dice a Esther: ponte a pensar si no es que Dios te puso en este lugar para un momento como este. Entonces Mardoqueo cambia de un corazón miedoso a un corazón seguro. Vemos cómo Esther cambió, ¿te acuerdas? De un corazón inocente, ignorante, a una actitud de valentía, de confianza. Esther vivía segura, confiada, sin necesidad de preocuparse demasiado. No se da cuenta de lo que está pasando afuera de la ciudad. Toda la ciudad está gritando en angustia, pero ella no se ha enterado porque vive dentro del palacio. Mardoqueo la anima a hablar con el rey, pero esta Esther le hace una pregunta muy razonable: ¿y yo qué tengo que ganar en esta situación? Esto es demasiado peligroso para mí. Pero Mardoqueo le exhorta y ahora Esther cambia de un corazón ignorante, de un corazón inocente, a un corazón con valor, que está dispuesta a seguir el llamado que Mardoqueo le ha puesto. Ahora, vimos estos cambios, ¿sale? ¿Cómo sabes si Mardoqueo y cómo sabes si Esther, y en especial en este capítulo, cómo sabes si Esther en verdad se ha acercado a Dios o no? Tal vez fue una vergüenza más que arrepentimiento. Tal vez fue un remordimiento de conciencia más que arrepentimiento. ¿Cómo sabes si Esther está caminando en el llamado que Dios le ha puesto a través de Mardoqueo? Sabes, te voy a hablar de 3 señales bien sencillas que podemos ver en estos versículos, y vamos a abarcar nada más hasta el versículo 8, ¿sale? O sea que si no me ves avanzando en los versículos, tranquilo, no te estreses. A partir del versículo 8 lo vamos a ver después, cuando Amán es humillado. Vamos a ver hasta el versículo 8, sale del 1 al 8. Pero quiero que veas 3 señales del arrepentimiento, del cambio de Esther. Esther primero ora, busca a Dios. El segundo fruto de arrepentimiento es que Esther obedece el llamado o se cambia de vestido. Vamos a ver ahorita lo que significa. El tercero es que Esther intenta, fracasa y lo vuelve a intentar. Son tres características bien fáciles. La primera es que Esther busca a Dios. La segunda es que Esther obedece el llamado. La tercera es que Esther lo intenta, fracasa y lo vuelve a intentar, ¿sale? Quiero que vayas entonces conmigo al primero. Esther ora, Esther busca a Dios. Date cuenta cómo Esther entonces está reaccionando a lo que Mardoqueo le acaba de decir. Esther está escuchando lo que Mardoqueo le dice. Fíjate en el versículo 1 del capítulo 5 de Esther. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey. Y sabes, antes de estos versículos, ¿te acuerdas lo que Esther había hecho con Mardoqueo? Le había dicho: ve y convoca un ayuno con todo el pueblo, y yo y mis doncellas vamos a ayunar. ¿Te acuerdas en el versículo 4, justo después de que Mardoqueo la haya exhortado, Esther entonces convoca un ayuno? Versículo 16, capítulo 4, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa.
Ve y junta a todos los judíos y ayunen por mí noche y día, no coman ni beban durante 3 días, que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando esto vaya en contra de la ley. Y si tengo que morir, pues moriré. Fíjate la primera reacción que hace Esther al ser confrontada. Esther busca a Dios, Esther muestra arrepentimiento, Esther convoca un ayuno de 3 días, no solo para todo el pueblo, sino para ella y sus doncellas. Es interesante que la primera reacción que Esther tiene es reconocer que necesita la ayuda de todo un pueblo. Sabes, uno de los primeros frutos de un verdadero arrepentimiento es que cuando eres confrontado en tu pecado, reconoces que necesitas la ayuda de todo un pueblo o de toda tu comunidad. Esther es confrontada y Esther ahora se da cuenta que está en una situación más grande de lo que se ha imaginado. Esther está a punto de arriesgar toda su vida. ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? El decreto real era que si una persona se mostraba sin anunciarse delante del rey, el decreto irrevocable era que esa persona era digna de muerte. Sabemos que Asuero era una persona que tomaba mucho, una persona volátil, violenta. Sabemos que había rechazado a su esposa Vasti por no hacerle caso a una tontería. Ahora Esther intenta presentarse a él sin anunciarse. La vida de Esther corría peligro. No solo eso, sino que Esther estaba a punto de pedirle a Asuero algo imposible. Estaba a punto de exponer su mentira. Estaba a punto de confesar a Asuero que había vivido engañándolo desde que se casaron. No sabemos si Asuero tenía una predisposición en contra de los judíos. Sabemos que Amán la tenía. Imagínate si entonces ahora Esther confiesa que es judía. No sabemos la reacción de Asuero. Esther va a presentarse al rey sin anunciarse. Puede su cabeza rodar en ese momento. Pero si sobrevive a esa situación, Esther está a punto de confesar su engaño. Está a punto de expresar a todo el pueblo de Israel que ha vivido con un incircunciso o con alguien que no es judío y ella ha pretendido no ser judía. Ponte a pensar en esto. Incluso si Asuero la rechaza, le perdona la vida y la saca del palacio y mantiene el edicto de matar a todos los judíos. No sabemos, Esther no sabe cómo es que van a reaccionar los judíos con ella. ¿Cómo sabe Esther si los judíos no la rechazan? Y en vez de protegerla durante el edicto de aniquilación, la exponen. ¿Cómo sabemos si ellos se ayudan a sobrevivir, a sobrellevarla? Pero ¿cómo sabemos ellos no van a reaccionar mal al engaño que ha tenido Esther por mucho tiempo? Si Asuero la rechaza, la saca del palacio, ahora Esther va a estar en medio de un pueblo que ni siquiera la reconoce como judía y ni siquiera el rey quiere estar con ella porque es judía. Ponte a pensar, trata de ponerte en los zapatos de Esther y date cuenta que todo para esta mujer está en juego. Va a perder todo. Su vida a partir de este día va a ser muy diferente. Ella no sabe lo que va a pasar. Esther le dice a Mardoqueo, híjole, mi vida está en peligro. Y Mardoqueo le dice, no hay de otra. Y entonces Esther reacciona convocando al pueblo y pidiendo ayuno. Y este ayuno, aunque en estos versículos no se menciona explícitamente la palabra oración, era entendido que este ayuno involucraba oración. Y entonces este ayuno era el tiempo en el cual las personas oraban. Era un tiempo especial cuando las personas dedicaban su tiempo que lo iban a estar utilizando para comer, ahora lo iban a estar utilizando para orar. Entonces, fíjate en esta reacción. La primera cosa que Esther se da cuenta es que necesita la ayuda de todo un pueblo. Que está en un problema más grande del que ella puede por sí sola salir. El segundo punto, la segunda cosa que se da cuenta en esta reacción es que Esther necesita más que la ayuda de todo un pueblo para poder salir de esto y por eso acude a Dios. La primera cosa es que Esther se da cuenta que necesita la ayuda de todo un pueblo.
Esther se da cuenta que necesita más que la ayuda que todo un pueblo para salir de esta situación. Y sabes, el ayuno durante el Antiguo Testamento fue parte integral de la vida del creyente. Vemos, por ejemplo, en Éxodo 34, cuando Moisés está recibiendo las leyes de Dios, y entonces en este momento se nos dice que Moisés ayuna, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. ¿Sabes por qué ayunó? Porque había algo que reinaba en prioridad en ese momento. Y quiero aprovechar para explicarte una idea bíblica de lo que es el ayuno. Porque desgraciadamente se ha mal entendido y se ha mal utilizado por muchas personas y en muchas iglesias. Y desgraciadamente se ha utilizado como un instrumento para torcerle el brazo a Dios, para garantizar oraciones. Pero sabes, te quiero convencer que en el Antiguo Testamento y mucho menos en el Nuevo Testamento, el ayuno jamás fue meritorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no te da méritos delante de Dios. Que el ayuno simplemente es una reacción natural del creyente en un momento especial, en un día especial, donde la prioridad de buscar a Dios sobrepasa cualquier otra prioridad. Fíjate entonces, Éxodo 34, 28, Moisés recibe las leyes y entonces en ese momento 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto. Fíjate, Jueces, versículo 20, 26. ¿Te acuerdas cuando en este contexto los jueces los israelitas están peleando contra sus hermanos de Efraín y los aniquilan? Y entonces de pronto sienten tristeza, de pronto buscan a Dios porque lo que está pasando en este momento fue consecuencia de malas decisiones durante mucho tiempo y ahora el pueblo de Dios se está matando a sí mismo. Y entonces fíjate, los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor, ayunaron aquel día hasta el anochecer. Date cuenta que en ese momento la comida parecía bastante banal, ¿no es cierto? En un momento de aflicción, de desesperación, la gente no piensa en comer. La gente no piensa en qué se te antoja hoy. Están desesperados, están acongojados, están buscando a Dios y entonces le dan la prioridad a buscar a Dios. Esdras 8:21. Cuando Esdras está a punto de regresar a la tierra prometida, pocos años en el libro de Esther, son los judíos que regresan a la tierra prometida mientras otros se quedan en Persia. Fíjate, Esdras, luego estando cerca del río Ahabá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos a nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino. Durante la prioridad de estar delante de Dios, de pedirle a Dios su presencia, algo toma prioridad, todo lo secundario queda como secundario. Fíjate, entonces el ayuno es un tiempo donde nuestra prioridad es buscar al Señor, todo lo demás es secundario. Date cuenta que el ayuno en la Biblia se da en momentos difíciles o en momentos de aflicción. Por ejemplo, Levíticos 16 es el día de expiación. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Al oírlo David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras y lloraron y ayunaron hasta el anochecer, porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada. ¿Has pasado por un momento difícil? Difícil, donde experimentas la muerte de alguien, donde experimentas una ansiedad increíble, donde no sabes cómo vas a salir de aquí. Lo que menos se te ocurre es, ¿qué vamos a comer hoy, mamá? No piensas en eso. Date cuenta que el ayuno es una reacción natural en el corazón del creyente, donde reconoce que algo tiene prioridad sobre lo secundario. Algo interesante es que lo hemos hecho como un instrumento para garantizar lo que oramos, como si le estuviéramos torciendo el brazo a Dios y entonces vamos a ayunar hasta que Dios nos responda. Y bueno, Dios te puede responder y te puede decir que no y te respondió. No es que le vas a dar un ataque de ansiedad a Dios si no comes y te mueres de hambre. Y bueno, yo creo que cuando llegues al Señor te va a dar un zape por sonso porque te moriste por no comer cuando ahí había suficiente alimento. Pero sabes, muchas veces lo vemos como un instrumento para manipular a Dios, para garantizar nuestras oraciones. Pero te reto a ver en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento un caso donde eso sea así.
Algo interesante es que incluso en el Nuevo Testamento, Jesús da por sentado que los creyentes ayunan. Fíjate, cuando está hablando con los judíos, en Mateo 6, versículo 6, dice, cuando ayunan y no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Dice cuando ayunan y no si ayunan. Está dando por sentado que lo van a hacer en algún día, cuando ayunen. Algo interesante es que Jesús también esperaba que no se ayunara para siempre. ¿Te acuerdas cuando los fariseos le pidieron a Jesús, le preguntaron por qué sus discípulos no ayunaban? Fíjate, Mateo 9:15 dice, ¿acaso puede estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Y sabes, esto hace referencia a su crucifixión, a su muerte. En ese momento estaba por entendido, por sobrado, que esas personas iban a ayunar, que iban a vivir angustia, que iban a vivir en tristeza, que todo lo secundario quedaba como secundario, que este momento era para buscar a Dios. Pero por ejemplo, Juan 14:18 nos habla de la promesa que Jesús regresará y estará con su pueblo y el pueblo se gozará con él y no habrá más razón para estar acongojados o angustiados o de luto. ¿Sabías que en el Nuevo Testamento hay más referencias a banquetes que ayunos? ¿Sabías que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios no está bajo un calendario judío ni bajo prácticas meritorias? ¿Pero qué significa esto? ¿Que el cristiano no ora? Significa que el cristiano ora no como un instrumento meritorio, no como una razón para torcerle el brazo a Dios, sino como un fruto de un corazón renovado, donde buscamos a Dios en momentos especiales, donde todo lo secundario toma su lugar como secundario y entonces buscamos a Dios de forma especial, donde nos damos cuenta que los méritos suficientes están en Cristo, que no podemos contribuir absolutamente nada a nuestra salvación, que la sabiduría de Dios se muestra en la respuesta a nuestras oraciones independientemente si ayunamos o no. Entonces ayunamos porque en verdad queremos buscar a Dios, no porque queremos garantizar una respuesta de oración delante de Dios. ¿Cómo luce el ayuno en la vida del cristiano contemporáneo? Muchos de nosotros decimos que no tenemos tiempo para orar, ¿sale? Vivimos vidas, calendarios saturados y no tenemos tiempo para orar y en cierto sentido lo entiendo, ¿sale? Te levantas a las 6, ya tienes que tener, o a las 5 o a las 4, tienes que tener a tus hijos listos para mandarlos a la escuela, tienes que llegar, tienes que cambiarte, tienes que ir a la oficina, tienes que estar ahí todo el día, regresas a hacer de comer, ya estás cansado, hastiado, te quedas dormido y no oraste en ese día. ¿Sabes cómo se muestra el ayuno en nuestra vida como cristianos? Abstente de algo para mantener lo primario, primario y lo secundario, secundario. ¿Sabes? Puedes abstenerte del almuerzo en el trabajo para utilizarlo en oración. ¿Sabes? Muchos de nosotros en este tiempo de tarjetazos, de meses sin intereses, de lujillos que nos damos, de Amazon, vivimos angustiados porque no tenemos dinero para nada y porque no podemos ofrendar. Cancela suscripciones. Todo lo primario se mantiene primario, lo secundario se mantiene secundario. Ayunas y Dios te demuestra que te sostiene en ese momento, que lo primario es lo primario y que no te vas a morir si no almuerzas, no te vas a morir si no tienes tal vez Netflix en un mes, si no comes aguacate este mes. Si en verdad tu cartera está demasiado saturada, porque no puedes y no puedes ofrendar, no puedes vivir generosamente, sabes que la parte del ayuno es parte natural de la vida del cristiano. Es parte natural donde nosotros buscamos a Dios. Esther ayunó, Esther buscó a Dios porque se dio cuenta que su problema era más grande, su problema necesitaba de la ayuda de todo un pueblo. Su problema era más grande y necesitaba más que la ayuda de todo un pueblo, necesitaba a Dios. Te hago una pregunta. ¿Cómo es que confrontas tus problemas como cristiano? ¿Alguna vez has ayunado? No como estas prácticas en verdad legalistas, no bíblicas,
sino como un fruto natural de un corazón redimido, donde prefieres buscar a Dios que cualquier otra cosa, donde estás en una situación tan apremiante que necesita la sabiduría sobrenatural de Dios, que ves a lo secundario como secundario y a lo primario como primario y estás dispuesto a hacer de lado todo para buscar la ayuda de Dios. Cuando te has enfrentado con un pecado, una situación donde te das cuenta que tu problema es más grande y que necesita la ayuda de todo un pueblo. ¿Cómo estás enfrentando ese problema en el que estás el día de hoy? ¿Estás buscando la ayuda de todo un pueblo? ¿Estás buscando la ayuda de tu iglesia? Y últimamente estás buscando la ayuda de Dios porque te das cuenta que tu problema es más grande que toda una iglesia. Sabes, si quieres en verdad transformación en tu corazón, obediencia, redención, arrepentimiento, mira, te soy honesto, yo no puedo hacer mucho. La iglesia no puede hacer mucho, Te vamos a repetir lo que conocemos y es el evangelio. Pero hasta que Dios no haga ese milagro sobrenatural de quebrantarte, de ablandar tu corazón y de darte afecciones que no tienes, hermano, te soy honesto, no hay mucho que podamos hacer. Esther se da cuenta que está en un problema gigantesco y necesita la ayuda de todo un pueblo, y más que la ayuda de todo un pueblo, necesita a su Dios. Y está dispuesta a ayunar, a buscar a Dios de forma especial. Hermano, ¿has ayunado de algo en tu vida? ¿Te has abstenido de algo para buscar a Dios? No me sorprende que sigas atorado, porque mantiene lo secundario como secundario y lo primario como secundario. Fíjate, Esther busca a Dios. El cristiano reconoce que necesita la ayuda de todo el pueblo de Dios y que necesita la ayuda de más que todo el pueblo de Dios. Necesita a Dios. El segundo punto, Esther busca a Dios. Esther obedece su llamado, se cambia las vestiduras. Fíjate en el versículo 5, al tercer día, Esther se puso su vestido real y entró al patio interior de la casa del rey. Date cuenta esta frase, Esther se puso su vestido real. Es la primera vez que vemos a Esther con vestido real en todo el libro. Y es interesante porque a partir de este versículo van a aparecer 14 veces a Esther con este vestido real. Esther se refiere a Esther, el autor de este libro, como simplemente Esther o la joven Esther, 37 veces en todo el libro. 37 veces en todo el libro de Esther se le conoce como la joven Esther o simplemente Esther. A partir del versículo 5, a partir del capítulo 5, versículo 1, a partir de la primera vez que se le llama a Esther como la reina Esther, aparecen 14 veces referencias a la reina Esther y jamás se le vuelve a llamar la joven Esther. ¿Qué te quiero decir con esto? El autor nos está dando un cambio. Esther está dispuesta a cambiarse de ropas. Esther está dispuesta a salir y tomar su responsabilidad, arriesgarse. Mardoqueo le ha pedido que actúe como una mujer, no como una niña. Que actúe como discípulo de Dios, no como un incrédulo. Mardoqueo le está animando a Esther a dejar la comodidad del palacio y a arriesgar su vida confiando en las promesas de Dios. Es la primera vez que Esther deja todo eso y por primera vez se pone los vestidos reales y se presenta en el capítulo 5 como la reina Esther. A partir de aquí vemos a una Esther que toma responsabilidad como reina. Antes era tímida, inocente, frívola, vivía en comodidad. Algo interesante es que en esta cultura se atesoraba mucho los tratamientos de belleza. Todo lo que conocemos hoy del maquillaje, sabes, vienen de estos lugares. Todo lo que es el rímel, todo lo que es todo eso, bueno, vienen de estos lugares. Y esta cultura especialmente se obsesionaba por eso. Habíamos visto en los capítulos anteriores que Esther pasó meses
meses en tratamientos. Había tratamientos donde te trataban de blanquear la piel, vivías ahí como nadando en leche de no sé qué, con ingredientes carísimos, porque estaban obsesionados en vivir lo más estéticos que se pudieran presentar. Esther vivía en esta cultura, Esther no sabía de las preocupaciones de afuera. Esther ahora se cambia sus vestidos, está dispuesta a perder todo, se presenta al rey y está dispuesta a tomar su verdadera identidad como corregente de Persia. Es la única persona que puede salvar al pueblo de Dios. Es el llamado el cual Dios le ha dado a Esther. Esther tiene la posibilidad de rechazarlo, es seguir viviendo cómodamente o vestirse de lo que Dios le ha llamado a hacer y actuar como lo que Dios le ha llamado a hacer. ¿Sabes algo interesante? En Génesis 2, Dios le da al hombre y a la mujer el llamado de ser corregentes de la tierra. Y ellos son lo que se le conoce como imago Dei o la imagen de Dios, vestidos de la imagen de Dios. En el Nuevo Testamento se nos anima a vestirnos de Cristo. Se nos anima a vivir a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos anima a vestirnos de amor, de paciencia, de mansedumbre. Hermano, sabes, como cristiano no vas a poder tomar tu identidad ni obedecer tu llamado hasta que no te vistas como lo que eres. Hasta que no salgas del palacio, dejes las cosas del palacio y puedas vestirte como lo que eres. Hasta que tomes responsabilidad de lo que Dios te ha llamado a hacer. Hasta que estés dispuesto a tomar riesgos. Hasta que estés dispuesto a confiar en las promesas de Dios. Esther busca a Dios. Esther obedece su llamado, se cambia sus vestiduras. Hermanos, muchos de nosotros decimos que somos creyentes, que vivimos en arrepentimiento, pero tenemos las mismas costumbres, los mismos parámetros, las mismas reacciones, las mismas afecciones que cuando vivíamos en el palacio. Busca a Dios Esther, obedece su llamado. La tercera, fracasa y lo vuelve a intentar. Y con esta termino. Fracasa y lo vuelve a intentar. Fíjate el versículo 5. Y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey, y el rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de la entrada. Esther por primera vez se atreve a presentarse delante del rey. Sabemos que puede morir. Esta escena, tal vez porque ya no sabemos el final, pero esta escena, Esther se describe o entendemos que esta Esther está angustiada porque no sabemos lo que va a pasar. Se dice, incluso hay grabados históricos que luego pueden ver en Google. Está el rey Asuero y están atrás, se le conocía como los inmortales, eran guardaespaldas, era la élite del rey de Persia. Y estos inmortales, vuestros soldados, estaban listos con una espada desenvainada para matar a quien se atreviera a adentrarse a la sala real. Ahora, este Asuero ve a Esther, los inmortales están viendo a Asuero porque están esperando la reacción del rey. Imagínate a Esther que está pasando por una fila de espadas desenvainadas. Imagínate a Esther que con cada paso que da se está arriesgando cada vez más a perder su cabeza. No sé si te ha pasado cuando juegas con tus sobrinos, con tus nietos, con tus hijos a pistolas o a pegarse con ligas. Tal vez somos raros, oren por nuestra familia. Pero muchas veces cuando mis hijos me apuntan con una pistola, de bolitas o de agua, me da, aunque sé que no me van a disparar o no me están disparando, me da como miedo y cierro los ojos. No sé si les pasa eso a ustedes. Imagínense Esther en este momento atravesando esta fila de inmortales con espadas desenvainadas, intentando llegar al rey Asuero sin saber lo que el rey va a decidir. Esther está arriesgando todo. Esther está, me imagino, respirando fuerte. De seguro el corazón de Esther siente que se le va a salir. Me pregunto si Esther estaba temblando, si Esther estaba pálida, si estaba sudando. Se está arriesgando, se está acercando al rey. Cada paso que da es otra espada desenvainada que se acerca a ella. Los inmortales están pendientes, entrenados para cortar la cabeza de quien se atreva a presentarse delante del rey. Vemos que el rey Asuero la perdona, extiende su cetro.
Y le pregunta, versículo 3, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Compara esto con la reacción de Herodes, otro hombre igual detestable, pero eso ya es para otra porque no me quiero alargar. Pero tiene la misma reacción, está dispuesto a dar todo por una mujer. Fíjate, ¿cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería. Versículo 4, si le parece bien su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. ¿No te parece anticlimático esto? Estás leyendo por primera vez y te imaginas que Esther está a punto de pedirle lo que Mardoqueo le dijo y le encareció que pidiera. Ten misericordia de los judíos, hay un decreto para exterminar a los judíos y Asuero, por cierto, yo soy judía y necesito que me rescates. Pero lo que hace es aplazar el banquete. Venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Sale, versículo 6, Asuero trae a Amán, hace esta Esther el banquete. Versículo 6, cuando estaba brindando, Asuero y Amán estaban ahí comiendo con Esther y están en el banquete en la casa de Esther. Este es el momento ideal. El rey volvió a preguntarle a Esther, dime qué deseas y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Ahora fíjate lo que Mardoqueo le dice a Esther. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Me imagino que Esther estaba pensando eso en este momento. Los ojos de Amán y los ojos de Asuero están con ella, están terminando de comer. Amán y Asuero tienen que cruzar, tienen que ir a su casa de Esther o a su cuarto. Están ahí en este momento, ya es el momento preciso, todos están callados, los sirvientes no saben si acercarse o no ofrecerles más café, no sé. Todos están esperando a ver qué dice Esther. Este es el momento por el cual Esther está ahí. Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther había dicho, ¿te acuerdas? Si perezco, que perezca. Versículos 7 y 8, Esther respondió, me imagino con voz entrecortada, agitada, con un corazón palpitante, mi deseo y petición es que... Me imagino que ahí todos estaban esperando escuchar que perdones a los judíos, porque yo soy judía y alguien trama exterminar a todos los judíos. Es que si me he ganado el favor de su majestad, y aquí no hay tartamudeo, pero yo imagino si yo hubiera estado en ese lugar, yo hubiera tartamudeado, yo hubiera sudado, yo hubiera dicho, yo me hubiera rascado las piernas, la cabeza, yo hubiera hecho cualquier otra cosa. Yo me hubiera jalado los dedos, me hubiera tronado las manos. Fíjate, si me he ganado el favor de su majestad y si le agrada cumplir mi deseo y conceder mi petición, ok, y Amán está así como ok, venga mañana con Amán al banquete que les voy a ofrecer y entonces le daré la respuesta. ¿No te parece una vez otra vez anticlimático? Es el segundo intento fracasado de Esther de obedecer, de atreverse a arriesgar todo y le da miedo. ¿Sabes? Es bastante anticlimático. Invita a un banquete para invitarlo a otro banquete. No tiene sentido. Esther, me imagino, después de ese banquete se está dando coscorrones en la cabeza. ¿Cómo puede ser? He desperdiciado una oportunidad. Pero sabes, hay un dicho que dice, el coraje no es falta de miedo, es hacer lo correcto aun cuando tienes miedo. Sabes, te diría para el cristiano, la fe no es falta de dudas, es hacer lo correcto aun en medio de incertidumbre. Esther tuvo miedo, pero sabes, no pasa nada. Va a venir otro día, Esther, no pasa nada, lo vas a intentar. Viene ese día, Esther vuelve a tener miedo. Pero ¿sabe lo que me llama la atención de Esther? Es que no se rindió. No sé, yo me hubiera rendido tal vez. Le hubiera dicho a Mardoqueo, ¿sabes qué? Yo no puedo, cuenta con alguien más. Ya son 2 veces, ¿qué me va a decir la tercera vez? O sea, ya son payasadas, me van a regañar, estoy desperdiciando su tiempo. Fíjate el versículo 2, el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 7. El rey Amán fueron al banquete de la reina Esther y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez. Esta es ya la tercera vez, Dime qué deseas, reina Esther, y te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería.
Esther está ahí pensando una vez más, ¿qué me va a pasar? El pueblo de Israel me rechazará, el rey Asuero me matará, Amán, ¿qué hará conmigo? Amán, ¿qué hará con Mardoqueo? Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad, si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se me conceda la vida de mi pueblo. Fíjate todos los mis que aparecen aquí. Por primera vez Esther se está identificando con el pueblo de Dios y con eso una vez está reclamando las promesas que le había dado a su pueblo. Se está incluyendo dentro del pueblo. Si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido por exterminio, muerte y aniquilación. Si se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Esther termina haciendo lo que debía de hacer. A través del miedo, a través de las dudas, Esther salió, buscó a Dios, buscó la ayuda de su pueblo. Se dio cuenta que su problema era más grande y necesitaba la ayuda de todo un pueblo, que su problema era más grande y necesitaba más que la ayuda de todo un pueblo, necesitaba a Dios, buscó a Dios, ayunó. Esther se cambió de ropas, tomó responsabilidad, estuvo dispuesta a caminar en el llamado que Dios le había dado. Estuvo dispuesta a hacer la voluntad que Dios le había puesto. Por último, Esther intentó, fracasó, intentó, fracasó, intentó. Tengo una pregunta, cristiano. ¿Cuántas veces has fracasado? ¿Sigues intentando o ya te rendiste? ¿Sabes? En la vida cristiana la fe no es la ausencia de incertidumbre, es obediencia en medio de incertidumbre. Ponte a pensar en esto. Aún en la obediencia de Esther no había seguridad de que Esther iba a salir a salvo. Desde la perspectiva de Esther, estaba viviendo su día a día, arriesgándolo todo, sin saber lo que iba a pasar. Nosotros ya sabemos el final, como Dios sabe el final de tu vida, pero en este día no sabes, en esa incertidumbre, lo que va a pasar si decides identificarte con Cristo, si decides caminar en obediencia, si decides buscar a Dios, si decides intentar y aunque fracases volver a intentar, no sabes lo que va a pasar. Esther no tenía ni idea que a través de ella Dios la iba a utilizar para la redención o el rescate de todo un pueblo. Me pregunto si tú tienes idea para lo cual Dios te utilizará tu vida. Me pregunto si tienes idea de lo que Dios está haciendo en medio de ti y a pesar de ti, aunque no sabes el final, Dios te ha llamado, Dios te ha vestido, Dios te ha dado su presencia para que lo busques. Y me pregunto si estás intentando después de que fracasaste. Estás intentando pelear con ese pecado. Estás intentando buscar su presencia, aun cuando tu pecado te ha endurecido tu corazón y no sientes su presencia. Estás intentando arrepentirte de ese pecado que ni siquiera sientes arrepentimiento. Estás intentando pedir disculpas a aquella persona que sabes difícilmente te perdonará, pero debes de pedirle disculpas. ¿Sabes? Esther buscó a Dios. Esther se cambió de ropas. Esther intentó, fracasó, intentó. Déjame terminar con esto. Fíjate en el versículo 1, dice al tercer día. Al tercer día, Esther se presentó con Asuero. Al tercer día, Asuero extendió el cetro y perdonó la vida de Esther. Algo interesante es que en el tercer día, Dios provee el cordero a Abraham en el monte Moría. En el tercer día, Dios libra a Jacob de Labán. En el tercer día, Dios rescata al profeta Jonás de la muerte, de estar adentro del pescado, del pez. Fíjate, Oseas 6, versículo 2, venga, volvámonos al Señor, Él nos ha despedazado. Vengan, volvámonos al Señor, Él nos ha despedazado. Fíjate que no dice nos ha bendecido, nos ha multiplicado, nos ha enriquecido, nos ha prosperado. Oseas no conoce de esta predicación contemporánea, vana, superficial de predicadores contemporáneos. Vengan,
Vengan, Él nos ha despedazado, nos ha destruido, nos ha quebrantado, nos ha humillado. Nos ha dejado vivir las consecuencias de nuestros pecados y nos ha dejado ahí hasta que no podamos hacer otra cosa sino clamar por misericordia, y después de eso nos ha dejado otro rato allí. Nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida, y al tercer día nos levantará, y así viviremos en su presencia. Al tercer día Esther tocó el cetro de Asuero. Al tercer día Dios rescató a Abraham. Al tercer día Dios sacó a Jacob. Al tercer día Dios rescató a Jonás. Al tercer día resucitó Cristo. Al tercer día Dios nos extendió la cruz. Al tercer día nosotros extendimos nuestra mano para tocar a la cruz como si fuera el cetro de Asuero, y nos presentamos por primera vez ante un rey cuando nosotros nos merecíamos la muerte, y nos presentamos en fe sin saber si Dios nos iba a perdonar o no, porque no teníamos méritos para acercarnos ante ese rey, porque nuestro pecado nos presentaba como detestables delante de Dios. En el tercer día Dios extendió la cruz. En el tercer día el creyente creyó en la cruz. En el tercer día Dios rescató a su pueblo. En el tercer día Dios cumplió sus promesas. En el tercer día Dios utilizó a Esther para cumplir sus promesas. Me pregunto, cristiano, si en el tercer día Dios utilizará tu vida para cumplir sus promesas en la vida de otra persona, para avanzar el plan de redención, para salir de tu pecado, para arrepentirte, para después de fracasar intentarlo una vez más, sabiendo que Dios ya extendió la cruz, que lo único que tienes que hacer es tocar una vez más. Me pregunto, cristiano, si has vivido una de estas señales de arrepentimiento, has buscado a Dios desesperadamente, has ayunado de algo, dices que no tienes tiempo, no tienes recursos, ¿estás dispuesto a dejar lo secundario como secundario y poner a Dios en el centro una vez más? ¿Estás dispuesto a vestirte de Cristo, a vivir como un cristiano maduro, dejar la niñez espiritual, a vivir como un corregente con el pueblo de Dios? ¿Estás dispuesto a intentarlo? Y si fracasas, inténtalo una vez más. Y si fracasas, inténtalo una vez más, dándote cuenta que tu problema es más grande y que necesitas la ayuda de todo un pueblo, y que tu problema es más grande y necesitas más que la ayuda de todo un pueblo, y es Dios y solo Dios, y te ha dado todo lo que ha prometido para asegurarse que cumplas con su voluntad. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este tiempo, por este libro que, Señor, sabes cómo me ha confrontado. Dios, te ruego que tú nos des frutos de arrepentimiento en nuestras vidas. Mi Dios, danos un anhelo, una sed de ti. Padre, que nuestro ayuno venga como un fruto natural, mi Dios, de reconocerte a ti como primario, como central en nuestras vidas. Padre, que a través del desierto tus enseñanzas sean una vez más frescas en nuestros corazones, que tú tranquilizas nuestra sed, que tú nos das un pan que nos sacia todas nuestras necesidades. Padre, ayúdanos a recordar eso una vez más, a buscarte desesperadamente, a caminar en tu voluntad, a arrepentirnos, a intentarlo una vez más y a arrepentirnos, mi Dios. Gracias porque todo lo tenemos asegurado a pesar de nosotros en Cristo. Te pido todo esto en su nombre. Amén.